Buenos días. He recibido sus trabajos, los he bajado y algunos comentarios para que tomen en cuenta. De el grupo de la estudiante Gabriela Ángela Uribe Heredia, su documento no me es posible leer. O sea, está en la plataforma, lo he bajado. Yo bajo el conjunto de los trabajos. A ver, permítanme mostrarles. Ok, entonces yo los bajo en un archivo zip y luego lo descomprimo y tengo estos trabajos y he entrado eh, para ver de la recuperación de todos y el trabajo de Gabriel Uribe, de ese grupo está, pero no lo puedo leer, ¿ya? Así que por favor que me lo reenvíen al WhatsApp o al correo, pero avísenme por que lo están haciendo. Luego, la compañera Niño de Guzmán eh, me decía que no podía subir por tamaño, qué sé yo, me mandó un link, lo he recuperado, su trabajo, y lo tengo, ¿ya? Ahora, eh, deberíamos eh, ver qué hacemos, cómo viene la mano, ¿ya? El propósito del curso, lo hemos dicho desde el principio, es conocer nuestra realidad. Y hemos, espero, intentado conocerla lo más objetivamente posible en alguna temática que hemos elegido, uno de esos tantos y complejos problemas que tiene nuestro país, ¿no? Y entonces hemos acudido a la investigación lo más científicamente posible para establecer aquello, ¿ya? Paréntesis, he visto unos 2 o 3 grupos, no he tenido posibilidad de leerlos, este fin de semana los leeré. Hay unos 2 o 3 temas de 3 grupos nuevos. Cuando digo nuevos, es que no son los temas que hemos estado manejando casi desde el principio, ¿ya? Y está bien, es decir, les hemos cuestionado algunos temas de algunos grupos o personas que presentaron y los han modificado, ¿ya? Eh, Hablan de inseguridad, algunos de esos temas, eh, y vamos a ver qué sé yo, la inseguridad del transporte, por ejemplo, por falta de control, ¿ya? Entonces, lo veremos realmente a partir de sus investigaciones, la investigación preliminar que deberían haber hecho, que sustente aquello, y la investigación de campo que ratifique o modifique la primera hipótesis. Recuerden que estamos trabajando con hipótesis, es decir, no hay certezas, sino son aproximaciones a la realidad que las estamos haciendo, ¿ya? Luego les explicaré cómo va a ir su documento final. Y entonces hay temas así incorporados. Ya hay el tema de la gestora, hay el tema de esta inseguridad, ¿ya? Eh, que bueno, todos los temas hayan empezado temprano o tarde, lo que fuera, tienen que cumplir todos los requisitos. O sea,
el hecho de que recién esté definiendo al tercer mes mi tema, eh, no es un problema del curso, ni no es un problema de la cátedra, es un problema del grupo, ¿no? Entonces todos deben responder a aquello. La siguiente fase, y lo vamos a hacer para la próxima semana, para el día jueves, va a ser nuestra quinta fase, ¿ya? Y lo que vamos a proponer son alternativas o propuestas de políticas públicas, ¿ya? Entonces, el anterior tema del que hemos dado una evaluación inclusive, hemos hablado de la formulación de la política pública. Y en este tema estamos hablando de implementación de las políticas públicas, ¿ya? Cuando digo alternativas de formulación de políticas públicas, es posible que haya más de una idea de cómo tratar de resolver el problema identificado a partir de la investigación. Para eso nos sirve la investigación. O sea, la investigación no es un ejercicio que se lo hace porque sí, sino inclusive dentro de esta investigación habíamos dicho de que los propios actores nos mostrarán sus intereses y nos mostrarán alternativas y propuestas, ¿no? Y entonces, en esta quinta fase, deberíamos plantearnos alternativas de política pública. Recuérdese que en este tema, en el tema que estamos viendo, hemos visto que hay tipos de políticas, ¿no? Hay las políticas normativas, hay las políticas redistributivas, hay las políticas distributivas, etcétera. ¿Ya? Eh, y tendríamos que establecer, o sea, yo creo, eh, y nos vamos a poner de acuerdo con ustedes, si las políticas fueran una política normativa adicional de, ¿no ve? O sea, el siguiente paso, o sea, no solo es formular la política, sino el siguiente paso es formular la estrategia de implementación de la política, el tema que estamos viendo, la implementación. Entonces, yo tengo dos alternativas, ¿ya? Una alternativa es que la política, la definición de la política, la hagamos hasta la próxima semana y la implementación de la política la hagamos la subsiguiente semana. Es decir, específicamente estoy hablando de el jueves 17, la formulación de la política, y hasta el jueves 24, la implementación de la política. ¿Ya? Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa, la segunda alternativa es que ambas cosas las hagamos hasta el 24 de noviembre. La formulación de la política y la implementación de la política. Y les aclaro, cuando decimos la formulación de la política, no es suficiente decir hay que hacer una normativa que, ¿no ve? No, no es suficiente. Deberemos presentar el proyecto de esa normativa. Es decir, la normativa sería esta, lo que sea, lo que vayan a hacer, si corresponde a una normativa. O la política debería ser, no sé, pues la capacitación, la difusión, no sé, lo que ustedes entiendan. O sea, lo que ustedes entiendan cómo resolver el problema. Pero además, lo estamos diciendo en el tema que estamos viendo, muchas veces las políticas bien definidas, bien diagnosticadas, etcétera, se caen porque no se pensó en la implementación de la política, ¿ya? Es decir, no hay una adecuada conceptualización de los recursos que se necesita, de los presupuestos que se necesita, de las capacidades institucionales que se tienen, etcétera, etcétera, ¿no ve? Ahora,
Cuando yo hablo de la implementación de la política, la propuesta de implementación de la política, ¿no ve? Tenemos las implementaciones bottom up, bottom up, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Tenemos las implementaciones desde el punto de vista administrativo, tenemos las implementaciones desde el punto de la racionalidad, etcétera. Entonces, en su documento debería ser cómo poder ejecutar de la mejor manera la política que tiene, ¿ya? Entonces, plantear toda una estrategia, ¿ya?, de las cosas que hay que hacer para implementar la política. Y hasta ahí llegaríamos. Y entonces, su documento final, que podremos entregarlo a lo más el 1 de diciembre, ¿ya? Estamos hablando de semanas consecuentes. Entonces, su documento final tendrá una primera parte de lo que fue una primera identificación del problema, de la hipótesis, nuestra hipótesis original, eh, la contextualización, todo aquello que hemos hecho, ¿no ve? Luego definiremos nuestra metodología de investigación que la hemos hecho. Luego presentaremos los resultados, su tabulación, su interpretación, que lo hemos hecho. Luego el tema de la formulación de la política, que lo haremos. Y luego la implementación de la política. Entonces, deberá ser un documento totalmente articulado y todo lo demás. Todo este trabajo, todo este trabajo va a tener una ponderación. Yo he hablado permanentemente de una ponderación elevada, ¿ya? Y cuando me he planteado de esa manera y no he establecido un puntaje específico, mente es para ir viendo cómo va evolucionando esto, ¿no ve? Entonces, nosotros en el programa que hemos elaborado para a este semestre, a ver, estoy buscando el programa como tal. Me voy a ir a la parte de evaluación para mostrarles esto que les hemos entregado. ¿Ya? A ver, ok, ok. Llega, permítanme, llega a un nivel inclusive del 50%. ¿Ya? Ok. Entonces, cada una de las fases tendrá un puntaje y el documento final tendrá un mayor puntaje, ¿no? Esto es lo que habíamos definido. Vamos a dar 5 exámenes parciales, uno por cada tema, va a dar 50 puntos y el trabajo 50 puntos. Podemos hacer que los exámenes valgan 60 puntos a 12 puntos por examen y el trabajo 40 puntos. Y les aclaro, por si acaso, ¿ya? El hecho de que presentar un trabajo no significa que tengan 50 puntos. Es decir, son sujetos de valoración, son sujetos de revisión y son sujetos de establecer un puntaje, ¿ya? El que sea pertinente bajo los criterios que se tengan de evaluación, ¿ya? Entonces, decidamos, decidamos las fechas de los trabajos. Estamos en nuestro último mes de clases, ¿ya? Y decidamos las fechas de entrega, la fecha de entrega de la formulación de la política pública, la formulación de la estrategia de implementación de la política y la presentación del trabajo final, que debe integrar todo esto, ¿ya?
Eh, y bueno, el trabajo final y todos los trabajos, ¿ya? Mm, tienen, y así hemos hablado todo el curso, la posibilidad de ir ajustando las actividades previas, ¿ya? Es decir, hemos hablado de el conocimiento de la realidad, es un conocimiento complejo, es un conocimiento que se va haciendo de a poco. Partimos de hipótesis y las vamos ajustando y modificando. Es decir, en mi documento original yo he partido de una hipótesis y de una idea y de un sondeo. La investigación como tal me demuestra que no es así la realidad, sino es está perfecto. Y lo pongo en mi documento. En mi documento pongo que el sondeo original fue este y mi hipótesis original fue esta. Pero la investigación ya de campo y me muestra estas otras variables. He hecho un primer gráfico Ishikawa en mi problema original. Y lo que quiero investigar es formulado mis objetivos de investigación y todo aquello. Pero ya mi investigación es concluyente respecto a lo que creo entender lo que es la realidad y por lo tanto, por decir algo, tengo un nuevo gráfico Ishikawa y tengo nuevas variables y tengo nuevas incidencias y nuevos actores. No sé por lo que corresponde, ¿ya? Pero eso quiere decir que he seguido una metodología científica. ¿Se dan cuenta? Es decir, voy a mostrar cómo ha ido evolucionando el documento, ¿ya? Y cómo voy terminando en definir en este tema que le hemos dado tres semanas de su investigación, de tener claro cuál es el problema, ¿ya? Real, los actores, las causas, eso es lo que deberíamos tener. Y a partir de esto, entonces, ¿cuáles son las propuestas de solución? ¿Cuál es la propuesta de política? ¿Y cuál es el mecanismo, toda la estrategia de implementación? Cuando hablo de estrategias, estoy hablando de un detalle, de un plan, efectivamente, para llevar a cabo esa política. ¿Ya? O sea, no es cuestión de elementos así, genéricos, ¿no? Hay que capacitar, hay que difundir. Eso es una referencia, pero no es la estrategia como yo espero. Lo que yo espero es que su política esté claramente planteada, claramente formulada, de una manera lo más precisa posible, lo más detallada posible. Y también yo espero que su estrategia también sea súper detallada, súper clarísima, ¿ya? Con ejemplos, con modelos, con todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿ya? Entonces, los procesos de evaluación, por eso quiero que quede claro, los procesos de evaluación tendrán este énfasis. No, esta definición de política no es adecuada, no es propicia, o sea, no corresponde. O este sistema de implementación es muy laxo, muy sencillo, muy todo, etcétera. Por eso les quiero aclarar, no porque se entregue un trabajo, entre comillas, yo creo que tengo tal nota. No es así. Les explicaremos luego el porqué de sus calificaciones por todas estas cosas. Les daré una especie de guía. Se llaman, a ver, me voy a recordar algo así como mapa de firmas, creo que se llama, ¿ya? Técnicamente, mapa de firmas. Este mapa de firmas, por decir algo, no lo voy a poner porque no corresponde. Le voy a decir, el documento tiene que tener 100 páginas. Es decir, si no tiene 100 páginas y solo tiene 90, su evaluación es tanto. Y si solo tiene 80, tanto. Y si solo tiene 70, tal cosa, ¿ya? Estoy poniendo un ejemplo. El, el documento debe tener 50 referencias. Si tiene solo 30 es tal cosa, si tiene menos de 20 es tal cosa. Menos de 20 es cero, por decir algo. O sea, les estoy dando referencias. Ese es un mapa de firmas. Entonces la gente sabe cómo se le va a evaluar, qué es lo que se está pidiendo y todo lo demás. Y entonces no es cualquier documento. O sea,
mi criterio, yo creo que a mí me parece que no, si no hay un conjunto de indicadores que se les va a dar de tal manera que todo el mundo intente pues cumplir los requisitos que se plantean, ¿no ve? Entonces lo haremos para el tema de la formulación de la política pública, para el tema de la implementación de la política pública, todos los elementos que requerimos, y lo haremos también para el documento final, ¿no? El documento final va a ser la consolidación de todo lo que hemos ido haciendo, ¿ya? Hay grupos que me han mandado un texto hasta la parte de investigación consolidado. Hay grupos que me han mandado solo la parte de investigación. Ok, ya. No les hemos pedido un documento consolidado. Seguiremos pidiéndoles por partes, pero para el final les pediremos un documento consolidado. ¿Ya? Entonces, chicos, eh, para el 17 entregamos lo que son formulación de la política pública, o para el 24 presentamos la formulación de la política y la estrategia de implementación. Es lo que dicen. Si pueden chatear, de repente puedo más o menos saber el criterio mayoritario de ustedes. Buen día, Lick. Por mi lado, creo que podría ser mejor que sea por partes. El 17 primero le mostramos la formulación, y luego ya la implementación para ver en caso de que nos equivoquemos o hagamos algo que nada que ver, digamos. Entonces nos puede decir, ah, esto está mal, y así no lo arruinamos con la implementación, con algo que ya está mal. Ok, no, está bien. Eso me llevaría, y más o menos así también está programada, de que, por decir algo, el martes 22, digamos, hagamos la sesión de revisión de sus políticas, digamos. ¿No ve? Para que tengan idea de si estuvieran bien o mal planteadas. ¿De acuerdo? O ver si les mando por escrito, pero bueno, esa es una posición. Ok. Hay algunos signos de aceptación. Bueno, parece que varios. Vilma, eh, Aldo, ¿ya? Ana. Bueno, ¿haríamos así entonces? Entonces, haríamos así. Yo el día de hoy tengo bueno, son que también tenemos que resolverlos, que son personales. Tengo que ir al seguro médico en la mañana. Eh, Trataré de terminar 5 minutos antes para poder alcanzar a la hora que tengo cita médica. Y en la tarde me dedicaré a poderles hacer un detalle de lo que esperamos, lo que es la política pública. Y va a ser los criterios del tema que hemos visto, que hemos pasado, ¿ya? Y la estrategia también, les haré otro documento con esos detalles que le digo, ese control de firmas, para que podamos hacer lo más adecuadamente preciso. Ahora, de las observaciones que vayamos a hacer, por decir algo, de las observaciones de la política que no está adecuadamente formulada, si fuera un caso, para el día siguiente, por el día 24, entre comillas, se presentaría nuevamente la nueva política más su estrategia de esta nueva política. ¿Se dan cuenta? Porque mucho más tampoco podemos retrasar, ¿ya? Y de tal manera que para el 1 de diciembre estemos entregando nuestro documento final. Es decir, estamos hablando de eh, 3 semanas, o sea, un tiempo creo que suficiente, pertinente, para
tomarse el tiempo. Yo sé que tienen otras materias, otras obligaciones, todo lo demás, sí, sí lo sé, pero quiero, quiero, quiero tener cierta laxitud de esto, ¿ya? Eh, ¿Algún comentario más? Yo voy a intentar este fin de semana darle una mirada a todos los temas, sobre todo los temas nuevos. Y el día martes tomarme un tiempito para comentarles qué es lo que estoy viendo de sus observaciones, de sus investigaciones. ¿De acuerdo? No voy a cuestionar los resultados de su investigación, sino veré si, si es posible tabular más o sacar más información de la información que ya tienen, de los instrumentos que han utilizado. Es solo aquello. Pero lo que ustedes han hecho es lo que ustedes han determinado, que esa es la realidad. ¿Se dan cuenta? No, no corresponde que yo lo pueda disentir de su investigación. Es decir, si solo tengo yo otra información que pueda contrastar, lo puedo hacer. A una niña que se debería graduar por excelencia, me hace una investigación sobre un tema de consumo, qué sé yo, de Internet en el alto, y me da un dato que el 94% de la gente usa Internet en domicilio. Entonces yo le refuto y le digo, la ATT establece que la conexión de Internet en Bolivia y en el Alto y en La Paz es vía celular y no es vía domiciliar y todo lo demás, ¿no? Y entonces su investigación es inválida, ¿no? Porque le demuestro con información oficial, o sea, no es que a mí me parece, yo creo que, etcétera, ¿no ve? Y le dije, es inválida. Es decir, eh, no le creo su investigación. O sea, tan sencillo como es. Y la tiene que hacer. ¿Ya? Y para su titulación por excelencia dije, por todas estas razones, que otro docente, quien quiera, investigue y vea si lo que yo digo es correcto o no. Pero yo me excuso de hacer una evaluación. Cuando llego a ese extremo, eh, en mi lógica, ¿no ve? Es si él ha excusado de evaluar, no quiere ser responsable de algo que no es correcto. Así debería entenderse, ¿ya? Pero bueno, entonces, como digo, voy a ser respetuoso de sus resultados, pero miraré y solo veré si toda esa información les es suficiente. Están estableciendo las causas por ahí. No están escritas, pero lo saben, pero lo tenían, pero son esos detallitos que los comentaremos el martes. Pero más allá, no lo haré porque es un trabajo que les ha llevado casi un mes y pues no vamos a volver a hacer otra investigación. Ahora, si la investigación está mal hecha, bueno, ahí tienen que trabajar sobre ahí aceleradamente porque, como hemos dicho, viene el tema de formular la política, formular la estrategia y listo, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Es decir, por eso esta etapa era crítica. ¿Ya? ¿Alguna consulta, algún comentario? Licenciado, buen día. Sí, buen día, Eh, dime. Hace un momento comentaba que de Gabriel Uribe no se podía ver el documento Así y es. ahorita lo he revisado bien de ordenador y del celular y sí se puede abrir. No sé si lo puede Ok, volver a revisar, licenciado. te lo muestro. Ya, te lo muestro. Es Por decir, favor. por favor, créanme lo que les digo. ¿Qué sentido tiene que yo les diga que no puedo leer su documento si lo puedo leer? O sea, ¿cuál sería el sentido? O sea, ¿cuál sería la razón? Eh, Ninguna, ¿lo ve? ¿O creen que sí? O sea, no sé quién eres, por si acaso. Es decir, no te conozco. ¿Lo ve?
Y si te pido que mandes tu documento y lo puedes tener, mándamelo. Pero si no quieres hacerlo, no te preocupes, no me lo mandes. He cumplido con decirles, ¿no ve? Sí, está bien, licenciado. No, 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 Solo no, no, quiero no. también Te voy a preguntarle, mostrar, ¿dónde lo te voy a podría mostrar, remitir también? te voy a mostrar, te voy a mostrar. ¿Ok? Aquí está. ¿Ok? ¿Ok? Publicas inseguridad y no sé qué es tu documento. Aquí está. Inseguridad y falta de control en calles y avenidas. ¿No? Entonces, ¿no se ve? Bueno, ¿no estás viendo tú esto? Permíteme. He apretado entrar al... Perdón. Detengo esto y te muestro lo que no puedo ver. Aquí está tu documento. Y sale eso. Ahí está. Yo he cumplido con decir lo que tú quieras hacer, hazlo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo algo digo u opino o señalo, será pues por alguna razón, ¿no ve? Pero ya dejo a su libre. Entonces, bueno, eh, haz lo que gustes. Yo haré lo que corresponda. Bueno, entonces, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, entonces, como el tiempo es un recurso no renovable, pues sigamos. No sé si hoy terminamos nuestro tema, pero ya estamos cerca. Ya. Estamos viendo el tema de la implementación de las políticas. ¿Ya? Y hay muchos factores que nos estamos dando cuenta que afectan la implementación de las políticas. ¿Ya? Fíjense algo tan sencillito como establecer una fecha del censo, que en ninguna parte del mundo pues hay un paro cívico y hay 20 días de paralización y hay represión por pedir una fecha del censo. Es decir, somos un país atípico, somos un país raro, somos un país como somos. ¿Ya? Me duele muchas veces todo esto que pasa, porque en mi lógica, hacemos muchas estupideces, ¿ya? O sea, hacemos muchas cosas no lógicas, no racionales. No entiendo por qué. Si hay una norma que establece de hacer, pues cumplo la norma y la hago. Punto. Habiéndose cumplido la norma, este censo debería haberse realizado, creo que el mes de octubre, o noviembre, ¿ya? Y listo, y ahorita estuviéramos peleando sobre si los resultados son en febrero, o en marzo, o en abril del 2023, y debería hacerse la coparticipación. Esa debería ser la pelea, que sería. Y el gobierno nos explicaría que no tiene el escáner porque es el escáner. O sea, vamos a tardar un año en comprar un escáner. Dios mío, por eso hablo de la estupidez que nos explican además, ¿o no? Nos han explicado que el papel es especial para el tipo de escáner especial. ¡Wow! O sea, qué sé yo, debe ser el escáner que ha ido a Marte y que requiere del papel que ha ido a Marte. No, no lo sé, mil disculpas. ¿Tan estúpidos seremos que creemos todas esas cosas? Seguro. El tema, entonces, que había habido muchos factores que afectan a la implementación de la política. La política puede ser muy discutida, muy consensuada, refleja muchos intereses, los problemas tienen distintas aristas y dimensiones, pero
Ya, el tema de la implementación requiere de una adecuada relación, decíamos la anterior clase, entre el principal y el agente, entre el gobierno y la institución pública, basados en el principio de autoridad, ¿ya? Y basado en los principios de estabilidad y reciprocidad. Es decir, si la administración pública, las entidades públicas encargadas de la implementación no responden con el mismo compromiso que plantea el gobierno o que plantean los actores, ¿ya? Eh, no pasa nada. Yo les comentaba un caso. Eh, Nosotros los docentes en el taller de modalidad de graduación los alentamos a que los estudiantes hagan sus tesis, sus planes de negocio y que es beneficioso, y lo es, para el conocimiento y todo aquello. Pero quienes son encargados de recibir el documento y de pasar al docente para que evalúe, y los evaluadores que no son del taller, etcétera, y cuando no tienen el mismo compromiso, la misma cooperación, se dilata y entonces desmotiva a los estudiantes. Y es que tiene que haber una relación lineal, tiene que haber, en otras materias, yo hablo de un principio, se llama alinear, ¿ya? Se debe alinear entre la voluntad política, la decisión política y la capacidad técnica, la parte administrativa, la parte operativa. Tiene que haber esta cooperación, ¿ya? Para que, ojo, no lo tomen por sentado de que lo que se diga se va a hacer. O sea, en su estrategia, ¿ya? Conociendo estas cosas, deberíamos tener plan B, plan C, plan lo que sea, ¿ya? Las políticas se articulan mediante un complejo tramado de instituciones de diversa índole, de distinta escala jerárquica, ¿no ve? Desciende desde el poder central, presidente, ministros, pasado por los ministerios, los entes descentralizados, hasta las unidades ejecutoras. Entonces, nos dicen que hay tres niveles: el nivel estratégico, el nivel programático y el nivel operativo. ¿Ya? Aun cuando no crean, el nivel operativo termina siendo el que define las cosas. Ya les he hablado de las cosas que me han pasado en la universidad y me siguen pasando. ¿Ya? De pago a los docentes que hace más de un año y medio han preparado un examen para el ingreso de estudiantes y hasta hoy un año y medio no se les paga. O la solicitud que he hecho en agosto del año pasado para la publicación de un libro y no se va a publicar este año, así, no se va a publicar, yo lo voy a publicar con mis medios eh, y estoy esperando que haya las elecciones y a quien sea director le escribiré de la manera más educada posible que aquella solicitud que haga la deje sin efecto y que gracias por todo lo que pudieron hacer las autoridades. Yo no creo que sea un problema del nivel estratégico, de la autoridad, del director, de la directora. Yo creo que es un problema de la parte administrativa, de la parte operativa. ¿Ya? Es lo que yo creo. ¡Wow! Es decir, toda una estrategia de hacer la investigación científica y la publicación, todo aquello, hace un año que estoy esperando y no funciona. Es decir, ¿dónde queda la política de la publicación, de las investigaciones, todo aquello? ¿Dónde quedará? No lo sé. En la implementación de las políticas hemos visto que hay los tipos de, ¿no? Y hay factores que hacen aquello. Entonces, el primer tema tiene que ver esta interrelación y el segundo tema tiene que ver esta capacidad y voluntad de cooperación. A veces no se entiende porque yo en eso soy muy duro con la parte administrativa, con la parte burocrática. Les digo, es que no me está haciendo un favor, es que a usted se le paga por hacer esto. Y si no lo quiere hacer, tranquilamente, retírese, porque estoy seguro que existe no una, dos, tres, cuatro, cinco, 10 personas que hasta por menos del sueldo que usted tiene, lo haría con mejor voluntad y con mayor prestancia y con mayor calidad. Les aseguro.
les aseguro, en cualquier institución, en cualquier campo, les aseguro. Y entonces, vuelvo al tema de este nuestro país tan atípico, tan extraño, ¿no? De esta falta de voluntad de cooperación, de todo aquello. Entonces, dice que el éxito dependerá de la coordinación de la implementación, ¿ya? Y la coordinación de la implementación también no es tan sencillo. Nos podemos haber puesto de acuerdo en el problema, más o menos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo más o menos en la solución, la definición de la política. Pero la seguimos peleando. O sea, en el tema de implementación, el tema de la coordinación, de la colaboración, viene a ser un tema complicado. Entonces, nos dicen los académicos que el sistema político restringe de forma considerable las capacidades de implementación. Yo no sé lo que pasará en nuestro país. A mí me da, de verdad, me da mucha pena todas las consecuencias que ha generado todo este problema que tenemos en temas económicos, en temas sociales, ¿ya? En desgaste político, en imagen de país. O sea, a nadie le interesa la imagen del país, parece, ¿no? ¿Ustedes creen que puede venir inversión extranjera con este clima, con estas características? ¿Ustedes creen que ha mejorado los niveles de educación, por ejemplo, en Santa Cruz, con todo este tema? ¿Ustedes quieren, etcétera? El sistema político restringe de forma considerable la capacidad de implementación. Así, en los sistemas democráticos, uno de los principios fundamentales es la división de poderes, como base para evitar la extralimitación del poder, al igual que los procesos de descentralización han llevado a una reclamación de autonomía en el orden local. Ambos factores generan un reto a la autoridad durante el quehacer de la implementación de la política pública. Hoy día escuchaba, vuelvo al tema, mil disculpas que usé el término estupidez, pero bueno, no se me ocurre otro concepto. Escuchaba al expresidente Carlos Mesa decir que está planteando un proyecto de ley para que el, no sé, 25, 27 de octubre, creo, se realice el censo. Y escuchaba a unos diputados del MAS que decían, no, que esa es una competencia privativa del presidente y no sé qué, no sé cuánto. ¿Han leído la Constitución? Es decir, sí hay una competencia que se llama privativa. Las competencias privativas, de acuerdo a la Constitución, son las competencias que el nivel central legisla, reglamenta, ejecuta y no delega. Eso dice la Constitución. Legisla, reglamenta y no delega. Ejemplo de competencia privativa. Emisión monetaria. El nivel central legisla, reglamenta y ejecuta. Ahora, el presidente es el que emite la moneda. No ve. Es el Banco Central. Y el Banco Central, en base a qué emite la moneda, aquí hay una ley, legislación, ¿ya? Que establece en su carta orgánica que es sus competencias del Banco Central, ¿ya? Y entonces, en base a un programa monetario y un programa financiero, se establece la programación de la emisión monetaria, ¿ya? Está claro, ¿ya? Y nadie más que el Banco Central, porque es una competencia privativa del nivel central, no del presidente, ¿ya? Lo puede ser. Y entonces, en el tema de los censos, debe haber una legislación central. Yo creo que ponerle una fecha a un tema de un censo no corresponde. Debe haber una ley que reglamente la competencia privativa de los censos. ¿Ya? Punto. Con responsabilidades, con sanciones. ¿Ya? Dos, debería haber una reglamentación de dicha ley.
¿Quién la puede hacer? El presidente. Su competencia, sí, de acuerdo a la Constitución. Y 3, debe haber una institución operativa que la implemente. Punto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Factores de éxito y fallas de la implementación. Implementation gap es la diferencia, la brecha que existe entre la decisión y la realidad. De eso hemos estado hablando todo el curso. Trabajamos con hipótesis, trabajamos con aproximaciones y la realidad es la realidad. ¿Ya? El éxito o fracaso de la implementación es relativo y está relacionado con los intereses de cada uno de los participantes. A ver, permítame hacer un paréntesis. ¿Por qué el gobierno? Porque el gobierno se empeñará su interés, no lo sé, y es que el censo se haga el 24. ¿Y por qué será de los cruceños su interés que se haga el 23? Sí, además, la fecha de realización no significa que en el día, ni mucho menos, tengamos datos generales. Siquiera estamos hablando de datos consolidados, ¿no? Sino datos generales. Se ha hablado entre 4 y 5 meses que se tardaría para saber cuántos somos. O sea, bien complicados somos. Es decir, estamos en el siglo XXI y, qué sé yo, en Estados Unidos hoy está haciendo una votación de 140 millones de personas y se sabe por los resultados por cada estado, todo, de 140 millones de personas. Es decir, somos 12 y no podemos contar cuántos viven por departamento, por municipio. Bueno, entonces, ¿cuáles serán los intereses y el éxito o fracaso? Es decir, el hecho de que se haga el 24 es un éxito para el gobierno y es un fracaso para Santa Cruz, o el hecho de que, etcétera. Qué complicado. ¿Ya? Yo llego inclusive al criterio que ni siquiera hay intereses, sino ya hay un tema de caprichos. ¿Ya? Y si manejamos la política con caprichos, qué complicado, todavía peor todavía. El éxito o fracaso de la implementación es relativo. Para unos puede ser un éxito, para otros puede ser un fracaso. Y está relacionado con los intereses. Entonces, si logramos, los otros no logramos. La coordinación y la cooperación de los actores y la gestión de los recursos son claves. O sea, actores, gestiones, voluntad. ¿Ya? No es clave. Escuchaba a un viceministro, dice, desconocen la burocracia de una contratación. Pues yo quiero contratar, es decir, voy a tardar un año en contratar un escáner. ¡Wow! El escáner. Un año. Pues si estamos en noviembre, vamos a realizar el 2024, no sé, febrero, marzo. Y después que hagamos el censo, recién vamos a escanear, ¿no ve? Entonces tenemos un año y 4 meses, 3 meses. No tenemos. Por eso tiene que ser en marzo. Es decir, wow, qué terrible. Realmente nos consideran que no tenemos ni criterio, ni capacidad, ni conocimiento. Las fallas de implementación pueden ser entendidas como fallas en la gobernanza. Este es buen tema. De los procesos de política pueden ser abordadas desde 3 visiones alternativas, de las cuales dependerá la consideración de las propuestas de solución a las mismas. ¿Qué es una falla de gobernanza? Una falla de coordinación entre los actores que han participado en la definición y la implementación de aquello. La primera visión se denomina la teoría del interés público, la cual justifica a priori la intervención pública más allá de los derechos de propiedad y se basa en los elementos que debería tener un Estado. Lo pondré en términos más genéricos. ¿Ya? El Estado sobrepone y antepone su interés como Estado, bajo el argumento del interés público, sobre el interés que podrían tener los
ciudadanos, los individuos o un sector. ¿Ya? Entonces es posible que, a ver, les digo unas teorías que se han estado hablando sobre el censo. La gente que no quiere el censo, ¿ya? Son aproximadamente, les comento, hay 339 municipios. Aproximadamente 300, ¿ya? 300, chiquititos, medianos, qué sé yo, no quieren que se haga el censo. ¿Por qué? Porque cuando hay el censo, por la migración que existe, hay una migración campo-ciudad, van a perder coparticipación tributaria. Y entonces, angurrientos por tener un añito más los recursos, es que por eso dicen, mejor si no se hace el censo. ¿Ya? Eh, no es el interés, entonces, nación o del Estado, es su interés particular, ¿no? Y yo presumo que el gobierno, no sé cómo nos justificará, que cuanto más tarde tengamos un censo será mejor. Ojo, a partir del censo formulamos las políticas públicas. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la educación? Las cosas que hemos querido y estamos planteando aquí. ¿Qué pasa con el tema de la desnutrición infantil? ¿Qué pasa con la mortalidad? Etcétera. ¿Qué pasa? ¿Ha bajado? ¿Ha disminuido? ¿En qué sectores? ¿En qué áreas se da más esto? ¿Qué niveles hay? ¿En qué sectores hay niveles de pobreza? ¿Cuáles son los niveles de pobreza? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo conoceremos en el año 2025. ¿Ya? Eso. Y eso, vaya a saber si le interesa al gobierno, porque si los resultados son malos, ojo, 16 años de gobierno, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasó? Pero bueno, el interés público es el interés del Estado por encima del interés del particular. Esa es la visión. La segunda visión, la teoría de la captura, en la cual el gobierno tiene el poder de coerción legal y el monopolio de la oferta de la regulación. Es seguro, o sea, más allá de lo que digan, el gobierno lo ha dicho y listo. ¿Ya? Entonces no es por el interés público, sino es por el poder que tiene. Tercero, desde la teoría económica, la cual estipula que la intervención estatal en su empeño por corregir los fallos del mercado no es eficiente, bien sea porque no resuelve los problemas o por su gasto ineficiente de los recursos. Entonces, un factor de falla de implementación es que el Estado, por su ineficiencia, ¿ya? Eh, tiene un gasto ineficiente y no logra los resultados. Distintas teorías, distintas explicaciones del éxito de las fallas de la implementación. ¿Ya? Las fallas, dice, pueden surgir por las siguientes causas. Costos de intervención. Hay un déficit de incentivos para igualar costos y beneficios, lo que conlleva a costos excesivos por parte de la administración pública. En otra materia, en gestión pública 1, hablo de la eficacia y de la eficiencia. Y en otra materia, en gestión pública 2, hablo de los modelos de gestión y del modelo gerencial. Y en ambos cursos hablo de algo fundamental. ¿Ya? No es la ley, no es el modelo, es la cultura. ¿Ya? La cultura. La cultura del trabajo, la cultura de la disciplina, la cultura del esfuerzo, la cultura de la excelencia, la cultura de la calidad, la cultura del bien común. ¿Ya? Entonces, uno de los grandes problemas de nuestro país es que no tenemos esa cultura y por lo tanto somos desidiosos, no trabajamos con ahínco y como deberíamos hacerlo y no cuidamos los costos. Y como es del Estado, ¿qué importa? Pero claro, nos importa pues, a todos, ¿no? Entonces una obra la hacemos en meses o en años, ¿ya? Los costos de construcción de 1 kilómetro de camino en nuestro país cuesta $1,5 millones, el más alto de toda Latinoamérica, ¿ya? El más alto. Y no pasa, y nadie dice nada. Costos de intervención, no hay compromiso, no hay ética, complicado. Problemas de información. Para ejecutar de manera exitosa una política es necesario contar con una gran cantidad de información sobre diversos temas.
pero dicha información no siempre está disponible y su recolección, procesamiento, ajuste y aplicación son costos. Ante esta situación, la escasez de información no permite que el Estado pueda ofrecer una canasta óptima de bienes y servicios. Bueno, a ver, yo voy a ser tolerante, ¿ya? Escúchenme bien. Yo voy a ser tolerante en su formulación de política y en su formulación de implementación. ¿Por qué voy a ser tolerante? ¿Ya? Porque las investigaciones que ustedes han realizado están bien, son importantes, son interesantes, pero son limitadas y parciales. Y les digo, no vamos a hacer una política del subsidio prenatal para el distrito Cotaúma, ¿no ve? Vamos a hacer una política de el subsidio Bolivia. Pero no hemos hecho una encuesta para Bolivia. No tenemos toda la información. Apenas hemos hecho una encuesta para un distrito, para un sector o para una ciudad, ¿no? Entonces, por favor, al momento de definir su política y su implementación, consideren y pongan como antecedente, como una salvedad, ¿ya? Que lo que se está planteando es con base en la investigación limitada y restringida a tal sector, a tal área, a tal ciudad, a lo que sea. No voy a hacer una política de contaminación para el distrito 1, ¿no ve? No voy a hacer. Está bien que los niveles de contaminación, posiblemente, no lo sé, que dirá su investigación, sean los más altos en el distrito 1. No lo sé si son los más altos o no. Pero que los hay en otros distritos, una contaminación menor, sí. Y en verdad lo deseable es que no haya contaminación, sí. Entonces la política no va a ser una política para el distrito 1, ¿no ve? Sino ser una política de disminuir la contaminación en el municipio, digamos, ¿no ve? Tampoco haremos una contaminación o una política para la disminución de la contaminación en todas las áreas urbanas de Bolivia, es decir, no hemos hecho la investigación, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esas salvedades y yo voy a ser, como les digo, tolerante en el sentido de comprensible, de saber cuál era la investigación y cuál era la aproximación a ese tema y cuál la solución de esa aproximación a ese tema. Ante esta situación, la escasez de información no permite que el Estado pueda ofrecer una canasta óptima de bienes y de servicios. La implementación, para no irme olvidando, no solo tiene que decir que hay que establecer la norma, sino tiene que establecer cuáles los servicios que se van a hacer y cómo van a darse esos servicios. Es decir, vamos a hacer la estrategia concreta, ¿ya? Para decir cualquier barbaridad, ¿ya? Si en una implementación me dicen, mire, es que el eslogan, estoy exagerando, el eslogan para el tema de la alimentación para el niño sería este, ¿no ve? O la cartilla sería este, o qué sé yo, sería esto. Hemos avanzado en la implementación. No nos hemos quedado en cosas genéricas como decir, hay que hacer una campaña comunicacional. Sí, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? Ah, hay que hacer una campaña. Sí, sí, está bien. Ya lo sabíamos desde el principio. ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Cuál es tu sugerencia concreta? Entonces, en la implementación quisiera yo ver estos bienes, estos servicios, estas estrategias claras. Propuestas son, ¿no? Las fallas del gobierno, problemas de expectativas, asimetría entre la información que tiene el gobierno y la información que tienen las agencias. Puede parecer extraño. ¿Cómo puede ser que las agencias no tengan toda la información que maneja el gobierno? Pero es real, ¿ya? Yo recuerdo cuando trabajaba en el proyecto SAFCO, ¿ya? Era increíble la información que manejaba la Dirección de Deuda Externa
y la información que tenía el ministro. El ministro ha habido negociar o a renegociar la deuda y tenía los contratos de renegociación y todo lo demás. Y por esas cosas, no se imagina cualquier cantidad. Y eso no se había volcado a la dirección, y menos sistematizado. Y teníamos todo un problemón de en verdad, bueno, cuál era ya los niveles de deuda. Por eso, por un tema de asimetría de información entre gobierno y agencia. O lo mismo, el ejemplo que les doy de la carrera, entre la dirección de la carrera, los docentes de taller de modalidad de graduación y la secretaria, el personal administrativo. Como no hay la misma información, el mismo compromiso, etcétera, entonces empieza para la secretaria un trámite es un trámite. O sea, ¿qué le importa si ahí está la graduación, ahí está la política y ahí está la imagen de la carrera? No, no le importa, es su tiempo, lo que quiera, como pueda, no sé qué. ¿No? Eh, Qué importante hacer esta articulación y estos flujos de información y además estos compromisos, que las decisiones la entiendan, las sepas y las asuman. ¿Ya? Porque si la agencia no la asume, la entidad pública no la asume, no pasa nada, ¿no? Entonces yo presumo, voy a hablar cualquier barbaridad, que no sé si su investigación estará, que la gente que entrega los subsidios, por ejemplo, no sé si de verdad tiene un compromiso o para ellos es una tarea como cualquier otra. Es decir, pueden trabajar en un supermercado, pueden entregar los canastones de fin de año, como entrega de cualquier canastón. Yo sé hacer canastones y los entrego. Pero es que no es lo mismo un canastón navideño que un tema que tiene que ver con la salud de los niños y el futuro del país, etcétera. Se trata de eso. Las internalidades. Existen las internalidades y existen las externalidades, ¿ya? Las internalidades significa que la administración pública se guía por criterios o normas culturales que no son eficientes al responder al interés político. Es lo normal en nuestro país. Otra cosa es la cultura, que les digo, en una burocracia europea, norteamericana, es decir, lo tienen clarísimo. O sea, el cumplimiento del deber y el tiempo y la fecha, o sea, y actúan pues tipo robots. ¿Ya? Lo nuestro es, tranquilos. De modo que no hay los controles sobre los excesos del gasto presupuestario, duplicación de acciones, tecnologías atrasadas, procedimientos anticuados. En general, existe poco manejo gerencial. Entonces, el problema de la política es la cultura, el compromiso. No lo sé si en sus investigaciones, por ejemplo, han encontrado esto. Y si no, revisen nuevamente para ver si hay esas cosas. ¿Ya? Falta de acuerdo entre el gobierno y sus agencias sobre la forma de llevar a cabo las políticas. Esta situación se presenta con mayor frecuencia en políticas de carácter transversal, en la que intervienen diferentes sectores y múltiples actores. Lo que he aprendido en mi vida profesional y lo que ahora enseño conceptualmente en una materia que es teoría del Estado, es que la ley no causa efecto. La ley solita, la aprobación de una ley, no causa nada. Fíjense que se ha hecho, que sea el tema del feminicidio, por ejemplo, y no han disminuido los feminicidios. Eh, Hay una ley contra la violencia intrafamiliar y no ha disminuido la violencia intrafamiliar, etcétera. ¿Ya? Es decir, la ley solita no causa estado, no causa cambio, no genera aquello. ¿Qué se requiere? Se requiere estrategias. Y estas estrategias se requiere que las unidades, las entidades, las agencias, como se maneja aquí el concepto, estén pues comprometidas y de acuerdo para llevar acá. Entonces, si no, pues fíjense, la ley puede ser buena, pero no pasa nada. Por falta de estos acuerdos, compromisos, este alineamiento. Y en el tema de la violencia y todo lo demás, es este carácter transversal. O sea, no es solo
el órgano legislativo haya hecho, sino el órgano ejecutivo, la fiscalía, es decir, todo el conjunto, el órgano judicial, todos tengan claro la política, la política y la erradicación de ese tipo de actitudes de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, si no hay dicho el alineamiento, no pasa nada. La posible captura del Estado como falla de implementación. El regulador de la política pública no actúa de forma neutral y en aras de la conveniencia colectiva, sino que sacrifica la eficiencia y la equidad de los resultados para favorecer intereses privados. Más que intereses privados, llamémosle intereses particulares, ¿no? De repente se entiende mejor. Esto es muy común en nuestro país. Ejemplo, para los chicos que están haciendo el tema de contaminación de los ríos por la explotación del oro. Ayer en, en Radio Fides hablaba un dirigente, había habido, no sabía, una especie de asociación o confederación de pueblos indígenas del norte de La Paz, más o menos así es la cosa, y habían logrado, decían, que se revierta el acuerdo del gobierno central con los cooperativistas mineros para abrir, ¿ya?, las áreas protegidas para la explotación minera. Porque no le corresponde, ellos explicaban al CERNAP, algo así, al Servicio Nacional, no sé qué. Ellos manejan la minería, pero no tienen competencia sobre el tema de lo medioambiental, del tema territorial. ¿Ya? Eh, Interesante. Resulta que cuando el Estado es capturado por sectores, se trabaja en función de esos sectores y no del bien común. ¿Ya? Entonces, una política, como puede ser el tema del medio ambiente, fíjense, está pues clientelizada, ¿ya? Está al servicio de. Así como hay fallas en el Estado, hay fallas en el mercado. ¿Ya? Estas fallas se devienen de lo siguiente. No se define claramente lo que es el bien público. En el mercado, cuando ustedes no crean, cuando se habla el enfoque al cliente, no ve la satisfacción del cliente, implícitamente se está hablando del beneficio a la sociedad. ¿Ya? Si beneficia a los ciudadanos, al cliente, está beneficiando a la sociedad. Pero esto de lo implícito no necesariamente significa bien común. ¿Ya? Entonces, no se define claramente lo que es un bien público como criterio fundamental en el ámbito de las políticas a implementarse. En consecuencia, tampoco ha sido claramente definido cuál es la cantidad óptima de un bien público ni los criterios claves de su distribución. El tema de las externalidades. Lo que está fuera de la política. Hemos visto lo que está dentro, las internalidades. Las externalidades hacen que costos y beneficios marginales sociales sean diferentes a los costos y beneficios privados. En esta discrepancia, la que lleva a fallas del mercado y justifica la intervención del Estado. Sin embargo, su definición no es sencilla y no siempre los actores están en capacidad de asumir las externalidades. Hay cosas que parecen obvias en nuestro país, que el Estado debería intervenir. O sea, digo, parecen obvias porque estamos acostumbrados a aquello. ¿Ya? Por ejemplo, la distribución de la gasolina. Estamos tan acostumbrados que no creemos o no entendemos. Esto lo puede hacer el sector privado. O sea, en cualquier parte del mundo, la distribución de gasolina y la comercialización lo hace el sector privado. ¿Ya? Nosotros eh, no, por cultura, porque siempre hemos vivido así. O el tema de la energía eléctrica, su distribución, su comercialización, etcétera. ¿Ya? Y lo hemos hecho con lógicas muy subjetivas. ¿Ya? Si tenemos un Estado que establece un precio,
La comercialización va a ser privada, pues, ¿cuál es el problema? El precio está establecido y punto. Por muy privado que sea, debe cumplir el precio de venta. ¿Cuál es la diferencia? Esto que estamos hablando, de los costos y beneficios marginales sociales. Eh, Creo yo que una entidad privada, por costos y por beneficios, tiene un mejor desempeño que los costos y beneficios de un sector público que en verdad la persona, entre comillas, que trabaja no recibe mayor beneficio que el estar asegurado su salario y trabaje o no trabaje, pase lo que pase, aquello es constante, ¿no ve? En el tema de lo privado no es tan así, depende de la rentabilidad, depende de los volúmenes, de la calidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, en estas externalidades se establece que no queda claro ni los costos ni los beneficios marginales sociales, ¿ya? Entre estas fallas del mercado y que justificarían las intervenciones del Estado, ¿ya? Eh, qué será mejor, ¿no? Que lo maneje el Estado o el mercado. Debería ser un tema de costos, de costos marginales y una evaluación, y de calidad, y de eficiencia, y de tiempo, y de muchas cosas. Uno de los temas que un grupo ha planteado es el tema de la, la gestora pública, ¿ya? A ese grupo le sugiero, creo, entre al FEDSIDUMSA, ¿ya? De la UMSA, la Federación de Docentes de la UMSA, se ha hecho un foro y han expuesto especialistas, ¿ya? Y he aprendido, que todo el rato estoy en ese día de aprender, he aprendido que el problema no solo es la gestora, el problema es la normativa. Es decir, había un expositor que decía, no, la gestora no fija el cálculo de la pensión. No, esa fórmula lo establece la autoridad de pensiones, ¿ya? Y y todo lo demás. Y, y me quedó muy claro que la pelea a futuro no solo tiene que ver con gestora o no gestora, tiene que ver con el cambio de las reglas de cómo se calcula los, las pensiones, cómo se calcula el tema de la solidaridad. En Chile se está haciendo una reforma, los invito a que vean página 7, que sea las reformas de seguridad social en Chile que se está planteando, donde se va a sumar al aporte individual el aporte patronal. Y implica algo así como un 1.5 del PIB que el gobierno chileno va a pagar con este nuevo aporte patronal de los trabajadores del Estado. ¿Ya? Eh, costos, ¿qué es mejor? Entonces, fíjense, para una política estos costos marginales son importantes. Fallas del mercado. Dice, mercados incompletos. Esta se presenta cuando el mercado no proporciona los bienes para los cuales hay demanda, aun cuando el costo de ofrecerlos sea menor al precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar. Sucede que la oferta privada es menor a la demanda y aun cuando la demanda está dispuesto a pagar un precio mayor al costo. Es decir, el mercado no tiene la capacidad de oferta. Sucede así. Y entonces obviamente corresponde al Estado su intervención. Las fallas del mercado pueden ser determinantes en la implementación de una política pública, es decir, ver que el mercado no va a poder hacerlo y por lo tanto la opción política viene a ayudar a resolver la situación problemática porque tiene los recursos suficientes para hacer aquello. El mercado no los tiene, ¿ya? Y depende de esto, toda esta decisión sobre si el Estado interviene o deja que el mercado intervenga en la implementación de determinada política,
tiene que ver con las condiciones macro y macroeconómicas y micro de las propias entidades que permiten hacer aquello. ¿Ya? Nos vamos a quedar aquí y la próxima semana vamos a estar terminando nuestro tema. Como les comentaba, tengo una cita médica y espero llegar ahora, más o menos. ¿Ya? Eh, y entonces nos veremos la próxima semana. Yo les subiré esta tarde un paper de cómo hacer la formulación de las políticas públicas y el día martes estaré comentando sobre las investigaciones que hayan realizado. ¿Ya? Que Dios los cuide, que Dios los proteja. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Hasta luego.